la banca ética, lo primero que hay que decir es que es el resultado de mirar éticamente la intermediación financiera, es decir, mirar a lo que se debe hacer en el mundo de las finanzas y ver cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de bien social, justicia, equidad, etcétera. El resultado de esa reflexión son las iniciativas de banca ética, que inevitablemente se han convertido en respuestas que surgen de la ciudadanía, de las organizaciones, de los movimientos alternativos, de los movimientos de transformación, que se han dado cuenta que había otra cosa más que hacer, que no se puede dejar en manos de la iniciativa privada y del mercado, que es la intermediación financiera. La banca ética es ese universo de respuestas que surgen de mirar a lo que está ocurriendo en el ámbito financiero y hacer un análisis ético que, por otro lado, es bastante sencillo de hacer, ¿no? Ese análisis remite a transparencia, a especulación, a participación, información del cliente, qué ocurre con su dinero, paraísos fiscales, salarios de directivos, bueno, a todas estas cosas que a raíz de esta última crisis, la última, porque hay otras crisis permanentes que siempre hay que recordar, a raíz de esta última crisis, algunos más ciudadanos y ciudadanas se han dado cuenta que efectivamente algo no estaba yendo precisamente en favor de la construcción de sociedades mejores, más justas, ¿no? De responder a esas preguntas es donde se puede encontrar la explicación de un cierto florecimiento de los movimientos de banca ética últimamente. Se pueden hablar de varios niveles de diferencias. Hay un nivel muy evidente que es el tratamiento del capital y su carácter no lucrativo. Las iniciativas de banca ética no están, o mejor, por decirlo por vía positiva, son iniciativas en las que las personas y las organizaciones que acuden a su construcción no son personas y organizaciones que acuden al llamado de altas retribuciones, de la maximización de su patrimonio, de jugosos dividendos, sino que acuden al llamado de otro tipo de cosas. Con lo que la propia estructura social, la propia estructura societaria, incluso de las iniciativas de banca ética, es completamente diferente. La banca ética no se construye sobre accionistas que compran acciones en el mercado de la renta variable, ni nada por el estilo. Se construyen sobre todo, como digo, sobre la base de personas y organizaciones que acuden a su construcción movidos por un compromiso transformador y no por la obtención de beneficios o de jugosos dividendos, ¿no? Esa es una diferencia importante de fondo en cómo se conciben las sociedades que desarrollan actividades de banca ética. Luego hay diferencias muy importantes en las formas. Una clave es la información, la transparencia, qué información se da sobre el circuito del dinero. Ahí hay que decir que las entidades de banca ética hacen estrictamente intermediación financiera, o sea, conectan ahorro y crédito, y hacen eso. No hacen nada relacionado con la esfera especulativa, no venden ni revenden riesgo a lo largo de todo el mundo, no titularizan el riesgo, no saben nada de activos tóxicos, ni hipotecas subprime, ni cosas por el estilo. Les cuesta mucho a las iniciativas de banca ética incluso vender fondos de inversión, ¿verdad? Entonces se dedican sobre todo a lo que en un principio se podría entender como bien social de la intermediación financiera, que es conectar ahorro con crédito, exclusivamente eso. Y hacerlo en una conexión en la que el banco no es una caja negra, sino lo que es una caja transparente, en la que se puede ver perfectamente qué ocurre. La banca ética informa del destino del dinero de los clientes que lo han depositado, a qué presta, a qué no, cuáles son los criterios para aprobar crédito, etcétera. Esa es la segunda diferencia importante, ¿no? Hay una tercera también que tiene mucha importancia, y es que la banca ética restringe muchísimo los ámbitos en los que financia. La banca ética se inició, seguramente históricamente se identifican las primeras iniciativas de banca ética como aquellas en las que se empezaban a mostrar pantallas negativas, no prestar al armamento o a cierta producción de bebidas alcohólicas en un momento determinado de la historia. Actualmente la banca ética no utiliza pantallas negativas, no dice a quién no presta, dice a quién sí y solo sí presta. Y normalmente las iniciativas de banca ética restringen su actividad financiera a los ámbitos relacionados con la lucha contra la exclusión, contra las bolsas de pobreza y las realidades de injusticia, tanto en el norte como en el sur del mundo, en los ámbitos relacionados con el desarrollo de modelos alternativos, cooperativismo, cercanía al territorio, desarrollo comunitario, agroecología, etcétera, etcétera, y todo un ámbito también relacionado con la transformación de valores, el apoyar mediante el crédito aquellas iniciativas que entienden que la batalla al capitalismo neoliberal globalizado es una batalla también cultural, es una batalla en la que hay que tratar de rescatar valores que este sistema
económico y cultural ha dejado absolutamente enterrados, como la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad, el desinterés y cosas por el estilo, ¿no? El mundo de la banca ética, las posibles respuestas son tan dinámicas como las respuestas que puede dar la ciudadanía en todo el mundo a este pensamiento único y a este sistema único de articular actualmente nuestras sociedades que constituye el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Entonces, las respuestas son muy variadas y dentro de la banca ética se pueden identificar cooperativas comunales muy dinámicas y muy ágiles y que en Latinoamérica, por ejemplo, existen y existen mucho. Se pueden identificar ciertas actividades microfinancieras desde la experiencia que inspiró el Grameen Bank en la India, que luego ha tenido una evolución desigual. Se pueden identificar entidades financieras estándar vigiladas que funcionan bajo la vigilancia de las entidades de supervisión y que se implantan internacionalmente, como puede ser el Triodos Bank, que opera desde su central en Holanda, pero tiene una política de expansión internacional muy evidente. Y existen también otras iniciativas que miman mucho la participación, que se construyen sobre redes ciudadanas de organizaciones. Ahí es donde podemos identificar el proyecto FIARE de banca ética que se está implantando en estos momentos en todo el Estado, en toda España, ¿no? Ese es un modelo uno de cuyos exponentes más importantes es Banca Popolare Ética, que es una entidad italiana que lleva más de 10 años funcionando y demostrando su capacidad de desarrollar un proyecto sostenible con más de 30.000 personas y organizaciones socias, con una actividad que en términos bancarios es pequeña, pero en términos de movimiento asociativo y propuesta de transformación, pues es muy potente, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de entender cómo presentar alternativas a la intermediación financiera y hay distintos modelos. El modelo que FIARE quiere desarrollar es un modelo, como digo, más identificado con lo que se puede entender como banca ética ciudadana, banca ética que trata de construirse sobre la participación densa y la implicación de personas y organizaciones fundamentalmente aquellas que hacen el mismo diagnóstico que estoy haciendo sobre la injusticia de nuestras sociedades y la necesidad de presentar propuestas de transformación o por lo menos de atender a las víctimas de esta injusticia estructural del sistema económico. Son esas mismas organizaciones las que se han reunido en torno a un proyecto que trata de añadir la intermediación financiera a todo el resto de respuestas que se van desarrollando, ¿no? Sí, el proyecto FIARE se arranca formalmente en el año 2003 generando la primera red territorial, la Fundación FIARE en el País Vasco. Es un proyecto que desde el principio sabe que la clave de su credibilidad, de su legitimidad, de su éxito, entendido en estos términos, iba a ser precisamente el cómo se podía ir construyendo y cómo podía ir siendo un proceso de articulación de personas y organizaciones, como decía antes, en el que se mima mucho la participación, la gestión democrática de los procesos y el flujo de la información, de tal manera que FIARE se empeña desde ese año 2003 en ir desarrollando redes territoriales en distintos lugares del Estado que vayan apropiándose del proyecto y llenando lo que es ese contexto, ese marco cooperativo, que es la forma social, la forma jurídica evidente que tiene que tener este proyecto, ¿no? Una forma cooperativa. 4 o 5 años después, en el 2010, hemos completado de alguna manera una primera fase. FIARE hoy somos 9 redes territoriales de distintos lugares del Estado, otras 4 territoriales articulándose con gérmenes de organizaciones que empiezan a articularse para ir apropiándose del proyecto y una foto de más de 400 organizaciones jurídicamente vinculadas al proyecto. FIARE no es una coordinadora o una federación, FIARE es una forma jurídica que vincula jurídicamente a más de 400 organizaciones en primer piso, porque algunas de esas 400 son federaciones de cooperativas, coordinadoras de ONGs, redes de economía alternativa y solidaria, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que es FIARE hoy. Simultáneamente a la articulación de esa red organizacional, lo que afrontábamos era 2 procesos adicionales. Uno es ir haciendo actividad financiera, ir recogiendo ahorro y concediendo financiación, todavía sin ficha y todavía sin ser cooperativa de crédito. Esto lo estamos haciendo como agentes de Banca Popolare Ética, de esta entidad italiana. Nos parecía que
no debíamos esperar a poder tener esa ficha bancaria para empezar a mostrar y a rendir cuentas de lo que este proyecto quería ser cuando pudiese hacer banca, ¿no? Y eso nos ha generado dolores de cabeza y muchos esfuerzos, pero nos parecía que era imprescindible hacerlo así. En todo este tiempo, FIARE ha recogido en torno a 22 millones de euros de ahorro y ha concedido financiación por valor de unos 13 millones de euros a 100 proyectos de distinto tipo, de esos ámbitos que antes hablaba cuando hablaba de la restricción del crédito, ¿verdad? En la segunda línea que hemos afrontado es el completar esa red social con personas. Es la base de la estabilidad de un proyecto de este tipo. No es una red organizacional, que es la base de la credibilidad inicial y de la legitimidad, pero a medio plazo quien consolida un proyecto de estas características es tener socios y socias, personas físicas, individuales, y eso lo estamos haciendo mediante la campaña de recogida de capital social. Hemos comenzado hace un año aproximadamente, esto por explicarlo en términos muy sencillos. De una entidad financiera se puede ser cliente o accionista de cualquier entidad, y de una cooperativa de crédito puede ser cliente o socio. Con FIARE pasa lo mismo, puede ser cliente y tener tus ahorros o haber solicitado financiación, pero también puede ser dueño, promotor, socio, constructor del proyecto, ¿no? Esta parte es clave para el desarrollo del proyecto y para su consolidación, y en el primer año de campaña hemos recogido en torno a 1.600.000 euros de capital social para una base social de aproximadamente 1.100 personas físicas y casi 300 organizaciones, ¿no? Queremos llegar a 5 millones en un par de años, porque sabemos que esa es la condición mínima imprescindible para poder pensar en la cooperativa de crédito, ¿no? Y esa es, digamos, la tercera dinámica en la que estamos muy comprometidos ahora mismo. A ver, FIARE se da cuenta en esta rendición de cuentas y esta puesta a disposición del proyecto a distintas redes y a distintos agentes sociales, pues que hay muchos elementos comunes con ámbitos importantes de la economía social, los temas relacionados con el tratamiento del capital y los temas relacionados también con la participación, con la democracia. Hay elementos comunes y ciertamente es uno de los pilares sobre los que se construye FIARE todo el ámbito de la economía alternativa y solidaria. Las redes de economía alternativa y solidaria son redes que están desarrollando el proyecto en todos los territorios, son redes muy ágiles y muy bien implantadas a nivel de todo el Estado español, ¿no? Del ámbito de la economía solidaria, FIARE comparte todo: la identificación con el medio ambiente, el tratamiento al empleo, la igualdad, la cooperación, muy especialmente un elemento que no siempre está presente en la economía social y que en el caso del proyecto FIARE y muchas otras iniciativas de la economía alternativa y solidaria es muy importante, ¿no? Y es el constituirse en un proyecto que, siendo una red densa de capital social, una red densa de personas y organizaciones, la motivación para esa creación de esa densa red no es de solidaridad interna, sino de solidaridad descentrada, que miras hacia afuera, miras hacia colectivos vulnerables, miras a medio ambientes en riesgo, y es hacia ellos y ellas hacia los que destinas la actividad, ¿no? En esa parte FIARE comparte culturalmente mucho del discurso de la economía alternativa y solidaria. Compartimos muchos diagnósticos de ATAC, compartimos muchos diagnósticos de la vía campesina en términos relacionados con soberanía alimentaria, con agroecología, con desarrollo comunitario, con solidaridad con el sur. Y claro, al decir que compartimos, no es que previamente habíamos hecho un discurso, es que precisamente FIARE construye sus contornos y construye sus prioridades y su manera de entender lo que es una mirada ética a la intermediación financiera sobre la base de aglutinar esos nichos, esos elementos culturales que al final producen, pues, una banca ética en sintonía con otras propuestas de alternativa, ¿no? Un reto a corto plazo que FIARE afronta y que es importantísimo en nuestro caso, muy unido a la cuestión del capital social, es que, habiendo establecido lo que podríamos llamar una red de seguridad organizacional, esas 400 organizaciones en todo el Estado que generan, bueno, credibilidad, legitimidad y una cierta capacidad del proyecto, pues, para convocar a nueva gente, para desarrollar su tarea,
las aspiraciones de participación y de vinculación de personas que tenemos nos obligan, y entendemos que hay que hacerlo así, a saltar a una siguiente escala de articulación, que son grupos locales. El no quedarnos en la red vasca de apoyo a FIARE, o en la red catalana, o en la red valenciana, o en la red de Castilla y León, sino ir desarrollando grupos de implantación local que puedan reunir a personas en una escala mucho más comunal, mucho más territorial, mucho más pegada al terreno, y que vayan siendo los ejes fundamentales de participación y de consolidación, promoción del proyecto FIARE ahora mismo, ¿no? Ese es el reto que nos planteamos a medio plazo, y que nos parece que es uno de los lugares en los que se va a jugar bastante de la credibilidad de este proyecto a medida que vaya creciendo, porque al final una base social de 10.000 personas, hacerla participar de verdad no suele ser sencillo, y queremos desarrollar ese tipo de estructuras. Justicia, equidad, etcétera. El resultado de esa reflexión son las iniciativas de banca ética, que inevitablemente se han convertido en respuestas que surgen de la ciudadanía, de las organizaciones, de los movimientos alternativos, de los movimientos de transformación, que se han dado cuenta que había otra cosa más que hacer, que no se puede dejar en manos de la iniciativa privada y del mercado, que es la intermediación financiera. La banca ética es ese universo de respuestas que surgen de mirar a lo que está ocurriendo en el ámbito financiero y hacer un análisis ético que, por otro lado, es bastante sencillo de hacer, ¿no? Ese análisis remite a transparencia, a especulación, a participación, información del cliente, qué ocurre con su dinero, paraísos fiscales, salarios de directivos, bueno, a todas estas cosas que, a raíz de esta última crisis, la última, porque hay otras crisis permanentes que siempre hay que recordar, a raíz de esta última crisis, algunos más ciudadanos y ciudadanas se han dado cuenta que efectivamente algo no estaba yendo precisamente en favor de la construcción de sociedades mejores, más justas, ¿no? De responder a esas preguntas es donde se puede encontrar la explicación de un cierto florecimiento de los movimientos, maximización de su patrimonio, de jugosos dividendos, sino que acuden al llamado de otro tipo de cosas. Con lo que la propia estructura social, la propia estructura societaria, incluso de las iniciativas de banca ética, es completamente diferente. La banca ética no se construye sobre accionistas que compran acciones en el mercado de la renta variable, ni nada por el estilo. Se construyen sobre todo, como digo, sobre la base de personas y organizaciones que acuden a su construcción movidos por un compromiso transformador y no por la obtención de beneficios o de jugosos dividendos, ¿no? Esa es una diferencia importante de fondo en cómo se conciben las sociedades que... La banca ética, lo primero que hay que decir es que es el resultado de mirar éticamente a la intermediación financiera, es decir, mirar a lo que se debe hacer en el mundo de las finanzas y ver cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de bien social, de banca ética últimamente. Se pueden hablar de varios niveles de diferencias. Hay un nivel muy evidente que es el tratamiento del capital y su carácter no lucrativo. Las iniciativas de banca ética no están, o mejor, por decirlo por vía positiva, son iniciativas en las que las personas y las organizaciones que acuden a su construcción no son personas y organizaciones que acuden al llamado de altas retribuciones, de la